Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches en esta madrugada del 27 de abril del año 2026, día dedicado a la Virgen de Montserrat, la Moreneta, patrona de Cataluña. Y recordamos esto porque todos somos conscientes que en Cataluña viven cientos de miles de andaluces. A ellos va nuestro recuerdo en estos momentos. Que la Virgen María, en esa preciosa advocación de Montserrat, cuide y proteja a todos, andaluces, catalanes, españoles todos, y a todos los que viven en esa hermosa región tan vinculada por motivos históricos a Andalucía. Por eso, nuestra oración de hoy va dedicada a todos los oyentes, a sus personas e intenciones, y especialmente a todos los que viven y trabajan en tierras catalanas. Que miren a la Virgen de Montserrat y encomienden todas sus intenciones, y que ella los guíe y les proteja siempre. Cuando el reloj señala a la 1 de la madrugada, que es una hora antes en el maravilloso archipiélago canario, pues allí son las 12 de la noche, comienza nuestro programa Andalucía Viva, el programa de Radio María dedicado a hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía, tierra de María Santísima. Ya saben todos que tenemos un correo electrónico con el nombre del programa andaluciaviva@radiomaria.es. A él deben escribirnos todas las sugerencias, propuestas y comentarios. Recordamos que este es un programa quincenal que preparamos desde Sevilla para toda España y para todo el mundo. Esperamos que así conozcamos todos mejor la grandeza de los hombres y las tierras andaluzas, tierras profundamente cristianas y profundamente marianas. Habitualmente indicamos que ustedes pueden contactar con nosotros en el correo electrónico andaluciaviva@radiomaria.es, y así lo hacen y agradecemos todos los mensajes que nos llegan. También les tenemos dicho que indiquen todo lo que quieran, sugerencias, propuestas, correcciones, porque todo ayuda a mejorar el programa, que lo hacemos siempre a mayor gloria de Dios. Pues bien, nos ha llegado un mensaje de un oyente del municipio sevillano de Mairena del Alcor, al que dedicamos en el programa anterior una sección, la de los lugares sagrados de Andalucía. Y en ese programa, disculparán nuestros oyentes nuestra equivocación, dijimos que San Sebastián es el patrono de la localidad, y nos indica el oyente que el santo patrono es San Bartolomé. Nos imaginamos que nuestra confusión proviene de que en la iglesia de San Sebastián se venera la imagen de la Virgen de los Remedios Coronada, patrona y alcaldesa perpetua de Mairena del Alcor, que esta sí que es la patrona, y por confusión le dimos a San Sebastián el rango de patrono, que corresponde a San Bartolomé. Ciertamente, los santos son ejemplos para nosotros en el camino hacia el cielo. Ellos nos muestran que es posible seguir a Jesucristo. El nombre es lo de menos, Bartolomé o Sebastián, pero es justo y necesario dar a cada uno lo que le corresponde. San Bartolomé Apóstol es el santo patrono de Mairena del Alcor. Por todo ello, pedimos disculpas por la confusión, a la vez que agradecemos a los oyentes también estos mensajes porque nos ayudan a mejorar el programa. Muchas gracias, querido oyente. Pues seguidamente vamos a ver qué tenemos preparado para el programa de hoy. Un programa con el que queremos celebrar el tiempo pascual y la presencia de Jesús vivo en la Eucaristía. En primer lugar, escuchamos la canción titulada Yo resucité, interpretada por una cantautora cordobesa, la hermana María Ángeles Ruiz, de las religiosas de María Inmaculada. Con este canto festejamos la resurrección de Jesús que hemos celebrado hace unos días. Después viene la sección dedicada a los lugares sagrados de Andalucía, sección que dirige Juan José Bartel, y que en esta ocasión nos acerca a un lugar de curioso nombre, Carataunas, en la Alpujarra granadina, un lugar de sierra, para dar a conocer la iglesia parroquial de San Marcos, cuya fiesta acabamos de celebrar.
Y ya que estamos en la Sierra de Granada, nos acercamos a la capital, donde la profesora Rocío Fernández Bueno explica la procesión del Corpus Christi en Granada, como expresión del culto al Santísimo Sacramento. Dios está aquí y venimos a adorarle. Y como una manera de adorar a Dios es cantar, pues es el momento de escuchar a nuestro guitarrista Paco Fabián, que une la celebración pascual con la feria sevillana. Porque fíjense ustedes, queridos oyentes, que en Sevilla y en Andalucía entera celebramos con mucha intensidad la Semana Santa. Y claro, cuando llegamos al Domingo de Resurrección, el cansancio hace mella y estamos muy cansados. Hemos de celebrar la Pascua y el cansancio lo dificulta. Como decimos por aquí, por eso, después de Semana Santa, descansamos unos días y celebramos la Pascua con la feria, donde se extiende la alegría. Pues eso. Y después de las sevillanas interpretadas por Paco Fabián, nos acercamos a Linares, en la diócesis y provincia de Jaén, para hablar del Beato Lolo y cómo Jesús vivo en la Eucaristía era tan importante en su vida. Y de Linares a Huelva, para conocer la figura de San Manuel González y la importancia de la Eucaristía. Para eso contamos con la colaboración de la hermana Julia Abril Maestro, de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Eso es todo en el programa de hoy, en Andalucía Viva, en Radio María. Fieles a nuestro lema, adelante, siempre adelante, comenzamos con la canción Yo resucité. ¿Por qué estás triste si yo estoy vivo? ¿Por qué llorar si yo resucité? Alegra a mis hermanos, apacienta a mis ovejas, que yo siempre contigo estaré. ¿Por qué estás triste si yo estoy vivo? ¿Por qué llorar si yo resucité? Alegra a mis hermanos, apacienta a mis ovejas, que yo siempre contigo estaré. ¿Por qué estás triste si yo estoy vivo? ¿Por qué llorar si yo resucité? Alegra a mis hermanos, apacienta a mis ovejas, que yo siempre contigo estaré. Alegra a mis hermanos, apacienta a mis ovejas, que yo siempre contigo estaré. Hemos escuchado la canción Yo resucité, interpretada por la hermana María Ángeles Ruiz, de las Religiosas de María Inmaculada. Una canción que forma parte del CD que tiene el nombre de Cruz y Gloria. Muchas gracias por tu colaboración, hermana. Hasta otra ocasión, si Dios quiere. Estos acordes musicales nos introducen a la sección titulada Lugares Sagrados de Andalucía y dedicada a los santuarios andaluces. Sección que dirige nuestro colaborador Juan José Bartel Romero. Hola amigos de Radio María. Carataunas es un municipio de la provincia de Granada, ubicado en la parte centro-oeste de la comarca de la Alpujarra Granadina. Comprende los núcleos de población de Carataunas y Las Cañadillas, más conocido como Padre Eterno y situado a unos 4 kilómetros del primero.
no siendo perceptible desde el mismo por la interposición de una pequeña elevación del terreno llamada Lomilla del Aire, donde desde tiempos inmemoriales se encuentra una pequeña ermita dedicada a la veneración de la imagen del Padre Eterno. Carataunas es uno de los pueblos más bellos de la Alpujarra. Su paisaje sereno, tranquilo y de extrema belleza, su gente sencilla, amable y acogedora, su buen clima, abundante agua y buena situación geográfica hacen de esta preciosa localidad un lugar especial para vivir, descansar y olvidarse del bullicio de los grandes pueblos y ciudades. Este municipio formó parte del señorío de Órgiva, donado por la reina Isabel la Católica al gran capitán don Gonzalo Fernández de Córdoba. Dada su mucha industria, tenía buenos recursos económicos, de ahí la suntuosidad de su iglesia barroca del siglo XVI. Posteriormente, sufre las consecuencias de la expulsión de los musulmanes, quedando reducido a un asentamiento despoblado. Cuando se realiza la repoblación de la Alpujarra en tiempos de Felipe II, a finales del siglo XVI, Carataunas se repuebla con cristianos viejos traídos de Galicia, Castilla, León y Portugal. Fue precisamente Felipe II quien concedió a Carataunas el título de villa. El principal patrimonio de este municipio es la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Paz, en cuyo interior se conservan varias y valiosas antiguas imágenes, destacando una de la Inmaculada Concepción atribuida a la escuela de Alonso Cano. Aunque se le conoce como la iglesia de San Marcos, y así reza en su fachada, se llamaba en un principio iglesia de Nuestra Señora de la Paz. En su interior se venera la imagen de San Marcos Evangelista, patrón del pueblo, cuya talla presenta rasgos característicos de los talleres de escultura granadinos del siglo XVII. El templo fue trazado en el año 1615 por Ambrosio de Vico, quien fuera maestro mayor de la Catedral de Granada. Fue construido por Martín de Soto como albañil y Alonso López Zamudio como carpintero, y se concluyó en el año 1617. La iglesia parroquial de San Marcos de Carataunas es un ejemplo representativo de la arquitectura religiosa de la Alpujarra, destacando por su sencillez y su integración en el paisaje blanco de la zona. Responde a la estética rural granadina de la época, con influencias del mudéjar tardío adaptadas a las necesidades de la Contrarreforma. La portada es la tradicional latericia de orden toscano, con entablamento y pilastras enmarcando un arco de medio punto y ménsula en la clave. Todo el exterior está encalado y los muros son de rafas y cintas de ladrillo y cajones de mampostería. La torre de la iglesia consiste en un cuerpo prismático de planta cuadrada con 3 cuerpos apilastrados, ventanas recargadas con molduras y agudo chapitel de pizarra sobre un cuerpo octogonal, rematada por una aguja, elementos distintivos en la arquitectura de alta montaña de Sierra Nevada. Presenta en su interior una nave rectangular cubierta con una bóveda de medio cañón con arcos fajones que arrancan de una moldadura cornisa con placas recortadas. El retablo mayor es barroco dorado. En él se encuentran las imágenes de la Inmaculada Concepción, atribuida, como hemos dicho, a Alonso Cano, una imagen de San José y otra de San Blas, un poco más pequeño, tallado y policromado. En el presbiterio hay otro retablo tallado dorado que alberga a la Virgen del Rosario. El tercer retablo presenta a Jesús Nazareno. Las fiestas patronales del municipio se celebran el 25 de abril en honor a San Marcos Evangelista, aunque vuelven a repetirse en torno a la primera quincena de agosto, pero esta vez en honor de la Virgen de la Paz. En ambos festejos solo se saca en procesión la imagen de San Marcos, por el que los vecinos tienen una gran devoción, y tras la procesión se reparten entre los asistentes trozos de la tradicional rosca de San Marcos. El 25 de abril es cuando se realiza la tradicional bendición de los campos. Y hasta aquí nuestra visita a la iglesia de San Marcos de Carataunas de la diócesis y provincia de Granada. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, amigos de Radio María.
Agradecemos a Juan José Bartel la explicación de la iglesia de San Marcos en Carataunas, provincia y diócesis de Granada. Preciosa historia que refleja la fe cristiana de sus vecinos. Y ya que nos hemos acercado a tierras granadinas, pues también nos vamos a acercar a la ciudad de Granada. Allí está la profesora Rocío Fernández Bueno, a quien hemos pedido que cuente algo de la procesión del Corpus Christi en Granada, como expresión del culto público de adoración a Jesús vivo en el Santísimo Sacramento del altar. Adelante, Rocío. Bienvenida una vez más al programa Andalucía Viva. En Granada se celebra la fiesta del Corpus Christi de una manera muy especial y tiene su sentido porque, aunque la festividad del Corpus ya se creó en el siglo XIII, aquí en Granada llegó pues tras la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos en el 1492 y es en esa fecha en la que se instauró como parte del proceso de cristianización de la ciudad. Y es por eso que se celebra en Granada desde hace ya más de 500 años. Y aunque el acto central es la procesión del Santísimo por las calles de Granada, donde se muestra la Sagrada Eucaristía, pues también se engloba dentro de la Semana Grande de las fiestas populares. La procesión, que es solemne, reúne a autoridades, cofradías y fieles que desean acompañar al Santísimo con mucha emoción, ovacionándolo, echándole pétalos de rosa por los lugares que va pasando. Y nos recuerda la institución de la Eucaristía en la Santa Cena, que fue en jueves. Y ese es el motivo por el que el día de la celebración es en jueves. Litúrgicamente se pasa al domingo siguiente, al día 7 de junio este año. Sin embargo, Granada entra en el lugar de algunas ciudades que mantienen la tradición de celebrarlo en jueves, junto con Toledo, con Sevilla, Córdoba. Y por supuesto es un día festivo local para reforzar la importancia en el calendario, para que puedan asistir el máximo número posible de personas. Granada se llena de personas que acompañan al Santísimo, no solo por las calles, sino también a la entrada del templo de la catedral, donde queda mucho tiempo parado y la gente ovacionándolo, rezándole, cantándole, y es un momento bastante emotivo porque la gente se rinde a la presencia del Santísimo. Muchas gracias a Rocío Fernández Bueno por la explicación de la procesión granadina del Corpus Christi, que mantiene la devoción secular al Santísimo Sacramento. Precisamente en la Catedral de Granada es donde se encuentra la capilla de la Adoración Eucarística Perpetua, una capilla pequeña, pero donde se reza muy a gusto, en el silencio, con la presencia del Señor. Y la oración también puede ser un canto. En Andalucía tenemos fama de que siempre estamos de fiesta, pues será la alegría de Cristo resucitado, como decían por aquí hace un rato. Escuchamos a Paco Fabián, nuestro guitarrista habitual, que lleva acompañándonos muchos años ya. Gracias, Paco, por tu fidelidad y tu entrega. Apreciado Federico y demás amigos de Radio María, muy buenas noches. Hace unos momentos, con los fuegos artificiales, acaba de concluir en Sevilla su feria abrileña. Pero son muchas ciudades y pueblos los que disfrutarán, o ya lo han hecho, de sus fiestas mayores. Por eso, en esta noche, vengo a ofreceros con mi guitarra una nueva tanda de sevillanas punteadas, grabando primero el acompañamiento y después incorporándole el punteo. Parece que hay dos guitarras, pero no, soy yo el que hago las dos cosas. Aquí van.
muchas gracias a Paco Fabián por las sevillanas punteadas, que nos hacen comprender cómo celebramos la resurrección de Jesucristo en estas tierras andaluzas. Como muy bien él ha mencionado, la feria, pues eso mismo. Nos acercamos a Jaén, y más exactamente a Linares. Vamos a escuchar unas palabras sobre la Eucaristía y el beato Lolo. En algunos programas de Andalucía Viva hemos tenido la oportunidad de hablar del beato Lolo, un ejemplo para los periodistas y para los que nos dedicamos a los medios de comunicación social, prensa, radio, televisión e internet. Lolo es el apodo cariñoso de Manuel Lozano Garrido, periodista y escritor, seglar, nacido en Linares, provincia y diócesis de Jaén. En el programa de hoy, centrado en la Eucaristía, no podía faltar la referencia al beato Lolo, un hombre profundamente eucarístico, que con sus limitaciones físicas, recordemos que tuvo una enfermedad desde joven por la que tuvo que vivir muchos años en silla de ruedas, pues bien, todo eso no le impidió que su vida estuviera centrada en la adoración, la misa, la presencia del Señor, que echara sus ratillos con Jesús vivo y presente en la Eucaristía. Por eso hemos pedido al Padre Jesús Díez del Corral, buen conocedor de Lolo, que cuente a nuestros oyentes algo sobre Lolo y la Eucaristía. Buenas noches, Padre Jesús, y bienvenido al programa Andalucía Viva de Radio María. Muy buenas, Federico, y buenas a todos los radioyentes del programa Andalucía Viva de Radio María. Pues como conciliario de la Fundación Beato Manuel Lozano Garrido, pues es un placer para mí el poder divulgar y difundir las virtudes y la santidad del beato Manuel Lozano Garrido. Si me permitís, a partir de ahora, poder hablarle coloquialmente, como él le gustaba que le llamaran, Lolo. Lolo es un seglar de la Acción Católica de Linares, de Jaén, de cuyos 56 años que vivió entre nosotros, nació en 1920 y murió en 1971, pues entre nosotros, pues Lolo ha sembrado pues esa semilla de santidad en su iglesia, lo ha sembrado, pues como digo, como un seglar comprometido desde una familia profundamente cristiana, desde esa enfermedad que le ha marcado toda su vida, que le ha dado esa santidad de poder decir que la alegría también se vive en el dolor. Pero bueno, lo que quiero sobre todo es compartir con ustedes esta espiritualidad, pero sobre todo fijarme un poco más en lo que es su amor a la Eucaristía. Bueno, pues comienzo dando algunos trazos de lo que debe de ser, de lo que ha de ser ese amor a Jesús eucarístico, porque el detalle más grande fue que desde muy pequeño fue un pequeño Tarsicio, como todos sabéis, el niño mártir que llevaba la Sagrada Comunión a los cristianos encarcelados en tiempos de persecución del Imperio Romano. Pues Lolo, al pertenecer ya desde esa adolescencia, os estoy diciendo desde que tenía 16 años, pues estamos en tiempos de guerra civil, estamos hablando de 1936, entonces estamos hablando de Segunda República, estamos viendo una iglesia ya perseguida, entonces lo cristiano estaba escondido y bueno, pues él en una caja de las famosas pastillas Juanola, que casi todos siempre recordamos, esas pastillas, esas cajitas rojas, pues ahí escondía la Sagrada Eucaristía y la repartía a los enfermos, la repartía a los más necesitados. Eso le costó la cárcel y precisamente un Jueves Santo, el Jueves Santo del año 36, encarcelado, su gran apoyo, que fue Lucy, que fue la que de verdad le ha ayudado en su enfermedad, pero en ese momento estaba bien, pues su hermana Lucy le lleva a la cárcel, le lleva un ramo de flores y dentro del ramo de flores estaba el Santísimo. Entonces
él se puso todo el Jueves Santo en adoración ahí ante esas flores, ¿no? Porque sabía que dentro, ¿no?, estaba el amor más profundo. Eso de verdad que es un detalle que ha tocado el corazón, que llegó a tocar el corazón de Lolo. Después, como sabemos, ingresó en el servicio militar. A partir del servicio militar es cuando ya él empezó a sentir esa debilidad en las piernas y vino ya a Linares ya enfermo, y eso le hizo postrarse en la silla de ruedas, tener unos cuidados especiales. Él ya no volvería a la iglesia, no volvería a hacer vida normal de cristiano, no, pero sin embargo no por eso quería al Señor, ¿no? Entonces, en momentos importantes, también puedo deciros que en verano, con el calor estival que tenemos en Jaén, él acudía a la sierra de Cazorla, y estaba en Quesada, estaba junto a la Virgen de Tíscar, que es la patrona de Quesada. En Quesada sí tenía la oportunidad de acudir a la ermita, de acudir al santuario de la Virgen de Tíscar, y tiene un artículo especial diciendo que María amasaba el pan. Dice que le recordaba ese santuario, esa zona, le recordaba, porque estaban allí los hornos, estaban las panaderías, y dice que al olor del pan le recordaba que María fue la primera que trajo ese trigo, ¿no? Amasó el trigo en su granero, que fue en su vientre, y María fue la primera mujer eucarística. Tuvo un artículo precioso que os invito a leer también, como María, como es el trigo, ella como amasó el trigo en su interior, ¿no? Es un artículo precioso, el amor de la Eucaristía. Ya en Linares, él tiene el privilegio de pertenecer a una congregación que se llama la Obra Pía Discípulos de Jesús, discípulos de San Juan. Eso le conllevaba que podía celebrar la Eucaristía en su casa. Entonces él, en sus peores momentos, los sacerdotes iban a celebrar misa, y grandes sacerdotes han celebrado en la mesa camilla donde Lolo después escribía. Han celebrado sacerdotes como el José Luis Martín Descalzo, también celebró el hermano Robert de Tessé, que no confundir con el hermano Roger de Tessé, y el hermano Robert de Tessé le puso en su lamparita de noche, le puso, que se conserva, Lolo, Sacramento del Dolor. Entonces ahí es donde grandes y buenos sacerdotes han querido, y sobre todo periodistas, como he dicho, el gran José Luis Martín Descalzo ha querido también que Lolo visitara y viera su testimonio, ¿no? Don Rafael Higueras, que es el postulador de su causa de beatificación, es el que, como párroco de Santa María, iba él a celebrarle en sus últimos años, sobre todo sus 3-4 últimos años. Don Rafael también, él es un profundo devoto de Lolo, primero como amigo y después como causa de santidad. Bueno, pues ahí también hay una anécdota preciosa, que es que él le pedía a Lucy también, y le decía: Lucy, cada vez que venga el sacerdote a la Eucaristía, ponme la máquina de escribir, pónmela debajo de las faldillas de la mesa camilla, para que ese amor de Cristo Eucaristía pueda inspirar ese... Es un gesto bonito, es un gesto sencillo de fe, de decir que me inspire también esa silla esa máquina de escribir, que me puede impulsar a decir las cosas de Dios, ¿no? A decirlas mejor, ¿no? Entonces por eso le decía: ponme debajo la máquina de escribir, ¿no? Es también un ejemplo precioso a seguir. La adoración eucarística también es importante. Solo viajó una vez a Lourdes, y en Lourdes él pasó cuando todos hemos ido al santuario mariano de Lourdes, sabéis que hay un momento especial, que es la adoración del Santísimo en la capilla de San Pío X. Creo que en su tiempo todavía no existía la basílica subterránea, se hacía todo en la gruta. Pues en la gruta pasó el Santísimo delante de él, y lo único que le pedía era: Jesús, hay enfermos más
importantes que yo que curen a esos enfermos, ¿no? Que curen a esos que necesitan de nosotros, ¿no? Entonces, fijaros qué humildad, ¿no? Que él, sabiendo la parálisis que estaba teniendo, las dificultades para poder viajar a Lourdes desde el tren, y sin embargo él solo le pedía que había que curar a otros mejor que yo, ¿no? Ese también es un ejemplo de humildad. También otro ejemplo, él vivía durante varios años, ha vivido enfrente de la parroquia más importante de Linares, la parroquia histórica de, ¿cómo se puede decir, de Linares? Que es la Basílica de Santa María la Mayor. La Basílica de Santa María Mayor tiene varias puertas, pero solo hay una, que es la del Sagrario, que solo se dejaba abierta toda la noche del Jueves Santo para que la gente pudiera, como también es tradicional, ir a visitar el monumento. Entonces se quedaba abierta toda la noche. Era el momento donde Lolo, que vivía enfrente, es donde ahí le decía a Lucy, como vuelvo a repetir, que fue su lazarillo, le dijo: Lucy, voy a pasar toda la noche haciendo unos parrafillos con el Señor, ¿no? Eso también es bonito, ¿no? Ahí tenía su encuentro de oración todos los Jueves Santos, y él dice que también cuando escuchaba, sobre todo en verano, el sonido de la campanilla, es cuando él también se dice que al menos postraba su cabeza y sabía que el Señor, que el Santísimo, estaba también con él. Entonces, como digo, son mil ejemplos para poder ver esa espiritualidad eucarística del beato Manuel Lozano Garrido. Pero como digo, pues hay también muchos escritos, muchos artículos, pero creo que la vida es lo que nos puede dar ese gran ejemplo. Pues yo les pido a todos los oyentes que pidamos la intercesión del beato Lolo. Ojalá la Iglesia pues pueda próximamente recibir ese milagro, para que, pues si Dios quiere, ojalá y sea pronto, pueda ser San Manuel San Manuel Lozano, y podamos de verdad tener ese ejemplo. Incluso ejemplo para periodistas, ejemplo para seglares, ejemplo de alegría vivida en el dolor, enfermos, ¿no? Por todo lo que sufrió. Pues los invito a seguir profundizando mucho en la vida de Lolo, y Federico, pues un placer estar contigo, y para lo que necesite, pues aquí me tiene desde Linares. Pues un saludo muy grande y que el Señor lo bendiga. Gracias. Muchas gracias al Padre Jesús Díez del Corral por sus palabras, por sus emotivas palabras acerca del Beato Lolo y la Eucaristía. Al escucharle nos dábamos cuenta de la importancia de la familia, porque al lado de Lolo siempre estaba su hermana Lucy. También nos dábamos cuenta del valor que tenía Jesús Eucaristía en la vida de Lolo. Preciosa historia la de la máquina de escribir debajo de la mesa, para que el Señor le inspirara al escribir. Y cómo echaba el rato con Jesús, en la noche del Jueves Santo, adorando a Jesús y acompañando su sufrimiento, porque Lolo era el sacramento del dolor, y lo vivía con la serenidad de quien vive unido a Jesús. Todo eso es un ejemplo para cualquiera de nosotros. Y ahora vamos a pasar de un beato a un santo, del beato Lolo a San Manuel González, el obispo de los Sagrarios Abandonados, de Jaén a Huelva, donde nos espera la hermana Julia Abril Maestro, de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, cariñosamente conocidas como las Nazarenas. Muy buenas noches, hermana Julia, y bienvenida al programa Andalucía Viva de Radio María. Oyentes de Andalucía Viva. Y en este programa vamos a hablar de un sevillano alegre, entusiasmado, lleno de amor a Dios y a los hombres. Este sevillano lleva por nombre San Manuel González García, quien fue arcipreste de Huelva, obispo de Málaga, obispo de Palencia, en cuya catedral está enterrado ante el Sagrario. Don Manuel González es conocido en toda España y en muchas partes del mundo por estos nombres: el obispo de la Eucaristía, el obispo del Sagrario Abandonado, también como arcipreste de Huelva, es muy conocido. Y yo hoy especialmente quiero hablar de Huelva, su acción y su misión.
Pero para entender perfectamente la vida de San Manuel y toda su ser, toda su misión, nos tenemos que ir siempre a una experiencia que marcó su vida para siempre. Y esta experiencia se dio precisamente en un pueblo de Sevilla que se llama Palomares del Río. Hacía muy poquito que había sido ordenado sacerdote y le mandan a dar una misión a ese pueblo. Allí en aquel pueblo recibió, diríamos, una gracia muy especial, muy dolorosa, pero a la vez que marcó su vida entera. Él iba ilusionado, como muy joven que era, con aquella misión, se había imaginado cómo iban a participar tanto niños como adultos, cómo iban a tener al final una gran Eucaristía con una comunión pues muy especial para todos, tantas cosas en su imaginación. Pero cuando llegó allí y empezaron a darle respuestas a sus preguntas, dice él que aquello era un jarro de agua fría. Y allí, al llegar a la iglesia, se fue ante el sagrario, dice, para recibir alas a mis caídos entusiasmos. Pero nos describe la situación que allí se encontró y las ganas que a él le dieron de salir corriendo y marcharse. Pero tiene una frase fundamental. Dice, no huí. Y allí de rodillas, ante aquel montón de harapos y de suciedades, descubrí a un Jesús vivo que me miraba, que me decía mucho y que me pedía más. Y allí se quedó un rato largo, y en aquel rato largo, que nunca nos contó hasta el fondo, porque fue una experiencia mística realmente la que allí vivió, él descubrió una nueva vocación para su vida. Y él dice, ser cura de un pueblo que no quiera a Jesús para quererlo yo por todo el pueblo, entretenerlo con mi amor, calentarlo con mi conversación, dar limosna en su nombre incluso a los que no lo quieran. Y así fue dando la misión después de vivir esta gran experiencia que ya se la han contado seguro muchas veces, que ustedes conocen, y hoy no me voy a fijar en ella para que me dé tiempo a decir algo de Huelva. Entonces él regresó a Sevilla, pero ya no era el mismo. Él nos va a decir durante toda su vida, incluso hasta el final, que aquella mirada de Jesús en aquel sagrario se le grabó tan profundamente que fue la mirada que orientó a partir de ese momento su vida entera. Llegó a Sevilla, le mandaron de capellán con las hermanitas de los pobres y en aquellos ancianos también encendió el fuego por Jesús Eucaristía. Aquellos ancianos que estaban muchos de ellos aburridos, desesperados, desilusionados, tristes porque se sentían abandonados, se encontraron con el gran amigo que había amado como nadie y que estaba tan y más abandonado que ellos. Entonces comenzó una relación preciosa. Y a los 2 años de estar ahí le mandaron a Huelva. Huelva, en el año 1905, era una ciudad con muchas dificultades. Huelva tenía las minas de Río Tinto, pero el dinero de ahí no se quedaba. Entonces la situación vivida en Huelva socialmente era muy triste. Solamente dicen que habría como un 38% de niños escolarizados. La mayor parte de ellos estaban fuera. Entonces llega él y se encuentra que esto es cuando él va para la iglesia mayor de San Pedro, de donde le han nombrado párroco y después arcipreste de Huelva, pues estos niños que están en la calle le reciben a pedradas, le insultan, incluso hasta le cogen pues chumberas que hay en el camino y con ellas le hieren las manos. Entonces la situación era dolorosa, triste, y dice que llega a la iglesia y allí tampoco iba nadie o muy poca gente. ¿Qué hace él? Primero se pasa un montón de horas de Jesús Eucaristía y le dice a que Jesús del Sagrario de San Pedro una y otra vez, corazón de Jesús, ¿por dónde empiezo? Después él escribirá más tarde apostolados menudos y entre ellos hablará del apostolado de la sonrisa, de la mirada, de la amistad. Pues estos son los apostolados que él comenzó viviendo ahí.
y con ese apostolado de la sonrisa, de la mirada, de la amistad, pues él fue ganándose a esos niños de la calle y se los fue llevando hacia la puerta de la iglesia con los que se puso a jugar. Y al final, ¿cómo terminaron estos juegos? Pues siempre ante el sagrario para hablarles del gran amigo que ahí les esperaba. Y ya les fue dando catequesis, ganándose a los niños, acercándose a ellos, que cada vez se traían algunos de sus amigos, de esos que estaban abandonados, que estaban por la calle. Diríamos que don Manuel tuvo como una doble experiencia. La de Palomares fue el encuentro con Jesús abandonado. Y ese mismo encuentro le lleva en Huelva a un encuentro también con el abandono de Jesús, pero ahora especialmente en los niños y en los pobres. Son dos cosas que no van separadas, van unidas. No podemos, es como si en Jesús quisiéramos separar que su anuncio del reino va separado de su apoyo a los pobres, a los enfermos, de sus corazones. No, todo es parte de lo mismo. Pues esto mismo pasó en San Manuel. Entonces, él, tan enamorado de Jesús Eucaristía y tan amante de los niños y de los pobres, unió estos dos grandes amores y esto le llevó a una misión impresionante. Aquellos niños que no tenían escuelas, que no tenían formación, porque solamente había unas pocas escuelas laicas y algunas protestantes que tenían los ingenieros de las minas de Río Tinto, y el resto estaba por la calle, él les hizo aquellas escuelas, pero con el doble sentido de crear personas preparadas, formadas y grandes cristianos. Y creo que ese objetivo se cumplió grandemente. A la vez que en la parroquia iba aprovechando pues las novenas, la cuaresma, lo que sea, y se fue ganando un grupo de personas, tanto de hombres como de mujeres, que las enamoró también de esta presencia de Jesús Eucaristía y que después colaboraron tanto con él en toda la acción pastoral. Incluso él, con su gracia, decía que si las escuelas se pudiesen exprimir las paredes, chorrearían almíbar de tantos dulces que hicieron para vender. ¿Y quién los hacía? Estas mujeres. Estas mujeres a las que él las hizo también ángeles de su parroquia, como la llamó, y les distribuyó la parroquia por zonas para que allí fuesen a conocer a la gente, a hablar con ellos, a ver quién no había recibido los sacramentos, cómo se podía preparar toda esta gente, y fue consiguiendo que muchos de ellos pues se preparasen y se fuesen acercando. Pero sobre todo en Huelva llegó un día muy especial, el día 4 de marzo de 1910, y él tenía un retiro con el grupo de estas personas, que no solamente eran ayudantes, no, eran cristianas muy comprometidas en todos los campos, porque comprometerse con Jesús lleva un gran compromiso con el que lo necesita. Y aquel día, 4 de marzo de 1910, él les dijo, entre otras muchas cosas: yo que siempre pido vuestra colaboración para los niños pobres, hoy os voy a hablar del más abandonado y pobre, de Jesús sacramentado. Y entonces les fue explicando para que no se escandalizasen de estas dos definiciones que había dado de Jesús. Y entonces les hizo una preciosa comparación, como Jesús en muchos sagrarios está incluso más solo que el Calvario, y que les pedía que fuesen las Marías de esos sagrarios. Tan importante era para él centrar a la gente en Jesús, en la Eucaristía, que cuando después él escribe las razones de ser de esta obra fundada, dice: tengo la persuasión firmísima de que prácticamente el mayor mal de todos los males y causa de todo mal, no solo en el orden religioso, sino en el moral, social y familiar, es el abandono del sagrario. Si no hay otro nombre en el que pueda haber salvación fuera del nombre de Jesús, si la Sagrada Eucaristía adorada, visitada, comulgada y sacrificada es la aplicación de esa salud y, por tanto, la fuente más abundante de gloria para Dios, de reparación para los pecados de los hombres y de los bienes para el mundo, el abandono de la Sagrada Eucaristía,
Al cegar la corriente de esa fuente, priva a Dios de la mayor gloria que de los hombres pueda recibir, y a estos de los mayores y mejores bienes que de Dios pueda esperar. Bueno, pues convencidos de todo esto, así se llevó a cabo toda su acción. Tal vez otro día tengamos oportunidad de profundizar mucho más en esta misión eucarística que vivió don Manuel hasta el fondo en esta ciudad de Huelva y que siempre se le recordará así en tantos lugares del mundo donde las Marías de los Agrarios y los discípulos de San Juan están presentes. Agradecemos a la hermana Julia Abril de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret sus palabras explicando la relación entre la Eucaristía y San Manuel González, un hombre cuya vida giraba en torno a Jesús Eucaristía, desde niño, que fue seise, que son aquellos niños que adoran al Santísimo Sacramento en la Catedral de Sevilla, bailando los famosos bailes de los seises. También la vida sacerdotal de don Manuel, que tuvo como centro la Eucaristía. Era un hombre adorador, de oración, escritor prolífico. En sus escritos plasma el estilo ágil, directo, muy andaluz, con expresiones simpáticas. Es que una persona que vive unida a Jesús en la Eucaristía tiene que vivir alegre y feliz. Queridos oyentes, ha llegado el momento de la despedida. Agradecemos la colaboración de todos los que han hecho posible el programa de hoy. Muchas gracias a la hermana María Ángeles Ruiz, a Juan José Bartel, a Rocío Fernández, a Paco Fabián, al padre Jesús Díez del Corral y a la hermana Julia Abril. Muchas gracias a nuestros queridos oyentes. Reciban todos un saludo muy cordial en nombre del equipo que formamos los que hacemos el programa Andalucía Viva y de quien tiene el privilegio de conducir este programa, Federico Jiménez de Cisneros. Recuerden nuestra dirección de correo electrónico andaluciaviva@radiomaria.es. Dentro de 15 días, si Dios quiere, volveremos a encontrarnos en esta frecuencia, en Radio María. Será el 11 de mayo a la 1 de la madrugada, que será medianoche en Canarias. Sigan escuchando Radio María, la radio de la Virgen, la radio que cambia vidas. Muy buenas noches y que Dios bendiga a todos. Han escuchado en Radio María Andalucía Viva, un programa dirigido por Federico Jiménez de Cisneros.